líderes hablando de liderazgo, tengo a Alfredo Juncosa. Alguien que estoy seguro que cantó y bailó esta canción en sus años mozos, pero que además es de esos líderes que ha sobrevivido a una cantidad de adversidades que ni se imaginan. Puede tener todos los títulos, a mí sabes que no me gusta hablar de aquí de los títulos que tiene cada quien, sino que su humanidad hable por ellos. Y yo quiero que conozcan a un hombre que le encanta servir, que hace y ejerce uno de los liderazgos que aprendimos juntos en una escuela que se llama la Cámara Junior Internacional, la JCI, pero que es un trabajo extraordinario porque no hay nada más complejo, más desafiante que liderar gremios, que liderar ONG, que liderar voluntariados. Y la verdad es que a esto se ha dedicado Alfredo, además de su trabajo como profesional con lo que se gana la vida, y siempre le va bien. Y hoy yo espero develar o que nos devele a todos el secreto de su éxito para liderar organizaciones sin fines de lucro. Alfredo Juncosa, amigo mío, ¿cómo estás? Y saludos, Amancio. De verdad que muy contento de poder estar contigo y de poder estar con todos quienes nos acompañan. Y mira, de verdad que muy sorprendido gratamente por ese inicio del programa y por ese mensaje. Bueno, merecido. Cuando tenías el cabello negro seguramente cantabas a Gloria Gaynor. Bueno, eso fue, como dices tú, un himno que identificó y que identifica esa década, ¿no? O incluso esas dos décadas, Sí. 70, 80, definitivamente. Así es. Bueno, este programa comienza con una pregunta que te dejó la invitada anterior, Marjorie Fuenmayor, más conocida como Marjo Maracucha, y te dejó una de las preguntas más particulares que yo he dejado. Tú tendrás la oportunidad de vengarte con el próximo invitado, pero me vas a hacer la pregunta en off. Ok, Alfredo, ok. Marjorie te pregunta, si tuvieras la oportunidad de hablar con Simón Bolívar, ¿qué le dirías y por qué? Wow. Yo diría, yo le diría que a pesar de las adversidades, como tú has mencionado, y a pesar de que él en una oportunidad dijo que había arado en el mar, a pesar de todo eso, creo que no lo hizo, creo que realmente dejó una huella en los venezolanos y es precisamente esa huella de querer ser tenaces, de querer superar las adversidades, la que nos ha permitido una inmensa mayoría de los venezolanos poder mantenernos con un espíritu optimista y sobre todo desarrollar tareas, actividades, cada quien en su área para seguir adelante con este país. Qué bueno, qué bueno. Alfredo, en eso voy a aprovechar y voy a construir sobre esa respuesta. Porque a veces quienes estamos trabajando en gremios, quienes estamos trabajando en voluntariado, sentimos que aramos en el mar. Y tú eres un tipo en eso persistente e incansable. Y eso te ha llevado a niveles internacionales. Tú has liderado a nivel internacional. Tú eres de los venezolanos o probablemente de los poquitos, cuidado si no el único, que ha estado en la mesa directiva de instituciones internacionales en términos de asociaciones y de ONG. ¿Cómo se logra? ¿Cómo lo haces, pana? Bueno, pienso que lo primero y fundamental, así como en otras actividades de la vida, es que te guste lo que estás haciendo. Si a ti te gusta lo que estás haciendo, si es una pasión, lo que te motiva, lo que te mueve, definitivamente te lo vas a disfrutar. Y ese disfrutar te facilita el tu poder compartir, transmitir conocimientos, aprender de las experiencias de los demás. Definitivamente eso ha sido un valor agregado de todas estas experiencias que tú mencionabas. Y,
Y definitivamente sí, tienes que persistir. Hay veces yo diría que en los últimos años, en los últimos 10 años, si se quiere, un poco cuando sabían que eras venezolano, te decían, pero bueno, ¿qué nos puedes enseñar desde Venezuela? ¿Ok? Entonces, es superar esas barreras, es superar esos estigmas y es demostrar que independientemente de la nacionalidad o del país donde estés, tú tienes esa voluntad de poder interactuar y de poder crear y formar equipos para poder al final dejarle algo a la sociedad. Y sobre todo que atando ese comentario de lo que te decía la gente y de tu trabajo, que tú estás en un área tan sensible donde justamente la fama de inseguridad en Venezuela es de 30 años, ¿sabes? En 30 años hemos, y digo 30 para no decir 20 porque sabemos que viene un poquito más atrás. El tema de la inseguridad, y tú has estado relacionado a la seguridad física eh, por todos estos años. No sé ya cuántos años tienes tú en este mundo, pero hablar de eso en un país donde no es exactamente un ejemplo de seguridad, me imagino que la cuesta era mucho más arriba. Sí, pero fíjate que hay varios comentarios que te quiero hacer al respecto. Primero que todo, creo que América Latina en general es una de las mejores regiones cuando tú quieres aprender de seguridad, porque precisamente las condiciones en las que nosotros vivimos, los latinoamericanos en general, no solo Venezuela. Venezuela lamentablemente ha tenido unas posiciones de, de nada alentadoras, unas primeras posiciones con temas de homicidios principalmente y delitos violentos que nos han destacado de una manera muy triste en la región. Pero si nosotros hacemos una revisión, nada más no es Venezuela, América Latina en general es la región más violenta del planeta, sin que hayan conflictos formales. O sea, en América Latina no hay guerras declaradas entre estados, afortunadamente, pero hay guerras internas. Ahí tenemos crimen organizado, tenemos todo tipo de tráficos de droga, de personas, de órganos, tenemos falsificaciones, tenemos grupos irregulares, tenemos presencia de grupos terroristas. Entonces, es como tratar de verle el lado positivo a eso, aunque pueda sonar irónico. Es decir, si yo estoy en una región en la que convergen toda una cantidad de aspectos negativos, qué mejor ambiente como para tú desarrollar tu creatividad, tu ingenio, tus conocimientos, desarrollar soluciones para la región y que en algunos casos muy particulares, inclusive pueden ser aplicadas en otros países. Fíjate, Mancio, que hace cuestión de un par de meses, ya lo venía pensando un poco con este confinamiento obligatorio que tuvimos durante la pandemia. Bueno, que la pandemia no se ha terminado, pero ese confinamiento del primer año que fue tan duro, una de las reflexiones que yo me hacía era cómo va a terminar el año 2021 en cuanto a delitos, a crímenes, ¿no? Y fíjate que con mucha tristeza tengo que decir que no hay nada nuevo, que en los últimos 20 años que he hecho estos análisis de las cifras, de las estadísticas, realizadas por organizaciones muy serias en Brasil, en Estados Unidos, en México, aquí mismo en Venezuela, las variaciones no son importantes, lamentablemente no son importantes, no vemos variaciones positivas relevantes. Entonces, hay veces me pregunto, ¿será que los latinoamericanos asumimos como parte ya de nuestra cultura con un tanto de resignación el tema de la violencia? ¿Será que quienes lideran nuestros países se dejaron arropar por la comodidad de no ser líderes positivos? Es una pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Y cuáles serían los tres grandes cambios que necesitamos para ir a una sociedad más segura? ¿Cuáles son los tres que tú vislumbras? Que dicen, mira, si hacemos este cambio y este cambio, estas estadísticas van a variar y vamos a vivir de manera más Mira, segura. no podemos pretender con tener cambios a corto plazo, cambios milagrosos.
No, no, La pensando, la seguridad en nuestra región es un tema de corto, mediano y largo plazo. Hay estrategias que puedes establecer para esas tres etapas. Definitivamente, si tú me preguntas la primera y no tengo la más mínima duda, tiene que ver con educación. De hecho, vamos a notar, y lamento en un programa tan fresco como este tener que ser a veces portador de proyecciones que no son las más esperanzadoras, pero definitivamente en los próximos años vamos a notar un incremento de la violencia. ¿Por qué? Porque en este periodo de pandemia se ha ampliado la brecha que existe en el tema educativo. Cada vez más jóvenes y no tan jóvenes, inclusive muchachos que están estudiando, jóvenes que están estudiando para ser profesionales universitarios, ven cómo las posibilidades de acceso a la educación son cada vez menores. No tenemos, nuestra región América Latina no se caracteriza por tener un amplio acceso a la tecnología. No todos los jóvenes, niños, adolescentes tienen esta facilidad que tenemos tú y yo, que tú estás en Chile y yo estoy en Venezuela y podemos estarnos comunicando en vivo. Entonces, eso está afectando seriamente la cantidad y la calidad de educación que se está recibiendo en nuestra región. Definitivamente ese para mí es el primer factor. El segundo factor es que tiene que haber voluntad política. Si no hay voluntad política, tú podrás tener educación, pero los grandes cambios a nivel de seguridad ciudadana parten y son responsabilidad de los estados, no son de la sociedad civil. Lamentablemente, en muchos países la sociedad civil se ha visto en la obligación de ser protagonista de estos temas de seguridad y de tratar de cada vez encerrarse más, inclusive en espacios físicos y de ir implementando medidas de protección con sus propios recursos, pero los grandes cambios vienen por medio de los estados. Y hay ejemplos positivos en América Latina, Mancio. Por ejemplo, la policía de Chile sabemos que es reconocida a nivel de toda América Latina. ¿Okay? La policía en Ecuador ha venido haciendo un muy buen trabajo, cuestión que a pesar de ser un país pequeño, mucha gente no lo sabe, he tenido la oportunidad de interactuar con profesionales de las policías de Ecuador y han hecho un excelente trabajo. ¿Okay? La policía de Colombia es otro ejemplo de organismos policiales con funcionarios bien formados, motivados, preparados. Pero lamentablemente, y me disculpan quizás si omito algún organismo de seguridad del Estado, todo lo que tiene que ver con esas tres grandes responsabilidades que tienen los estados, que son cuerpos policiales, que son sistemas judiciales eficientes y transparentes, y el tercero que tiene que ver con los sistemas penitenciarios. Si nos hacemos un paseo por toda América Latina, Mancio, nos daremos cuenta que esa es una deuda inmensa que tienen los estados con los ciudadanos en esos tres grandes renglones. Tenemos cuerpos policiales donde los funcionarios policiales no están motivados, no están bien pagados, no tienen becas para que los muchachos puedan estudiar, tienen dentro del día a día de una profesión sumamente exigente, tienen que estar pensando en muchos países completar la comida para fin de mes o llegar escondidos a los lugares de vivienda porque viven en zonas muy deprimidas económicamente, donde también viven los delincuentes. Eh, y así tienen una serie de problemas, no tienen pólizas de seguro, su familia sabe que si esa cabeza eh, fallece en el desarrollo de sus actividades, sencillamente se queda en el aire. Pero en los casos donde el delincuente puede ser aprendido por estas acciones del funcionario policial, entonces te consigues con un aparato judicial corrupto. Como referencia, puedo decir que pueden revisar el último informe del año 2021 del organismo Transparencia Internacional para que veamos allí cómo la inmensa mayoría de los países latinoamericanos están muy alejados de lo que nosotros quisiéramos tener como países donde la transparencia y la falta de corrupción sea un valor. Y en tercer lugar, tenemos el sistema penitenciario que no son más que depósitos de personas, espacios físicos donde metemos la mayor cantidad de personas que puedan, que quepan, ¿ok? Donde no hay posibilidades de crecimiento, donde no hay posibilidades de recuperación, donde, por ejemplo, tú pudieras agarrar
un grupo de esos delincuentes que que están pagando una pena, que están pagando una condena, y enseñarles a desarrollar ciertas habilidades, como en otros países se hace. Hay ciertos países donde las personas que están detenidas fabrican placas de identificación para los vehículos, fabrican muebles, aprenden de fabricación de tuberías, aprenden de albañilería, y que ellos empezaran a trabajar generando productos o servicios, pero que esa generación de productos y servicios sea remunerada para esa persona que está pagando la pena, y una parte sea para los familiares, de manera que esa familiar que tiene a esa persona detenida de alguna manera reciba el fruto del trabajo de ese individuo, y que otra parte vaya directamente al individuo. Ya cuando esa persona sale y cumple su condena, ya él tiene unos mecanismos por los cuales él puede hacerse de cierta productividad para él y para su familia, lo que haya aprendido durante X cantidad de años. Entonces, fíjate que sí es posible, ¿ok? Si nosotros logramos educación, organismos policiales sólidos, sistema judicial transparente y eficiente, y una revisión a fondo del sistema penitenciario, sumado, y me disculpa que me pase al cuarto elemento, sumado a voluntad política, definitivamente empezaríamos a ver los cambios en nuestra región. Qué bueno, y he escuchado con atención y con mucho interés este tema. Y te tengo una pregunta muy puntual. Estoy seguro que tú, más que yo, conoces de casos donde en una comunidad es más segura que la que está al lado. En una alcaldía que son vecinas y aquí hay seguridad y en la otra no hay seguridad. ¿Okay? Otrora tiempos de Irene Sáez chacao con el resto de Caracas, ¿ok? O en el mismo Maracaibo con San Francisco, o Maracaibo con Jesús Enrique Lozada, para ser exactos, ¿no? Justos en este tema de que no es solamente Caracas, que por lo menos en Venezuela que lo hemos vivido. Pero yo estoy en Chile, la región metropolitana tiene 42 comunas, hay comunas mucho más seguras que otras. Parte de los indicadores que se miden para, para un premio que se otorga aquí sobre las comunas con mayor calidad de vida. Y yo estoy en la comuna, yo estoy en Santiago, Santiago Centro que le llaman, y al lado está Ñuñoa. Y Ñuñoa es una comuna que todos los años sale entre los primeros lugares de las comunas de mejor calidad de vida. Uno de los indicadores es la seguridad. ¿Y por qué te hago este preámbulo? Porque tú hablaste de un elemento importante que tiene que ver con la voluntad política, el segundo elemento que tiene que ver con la policía, la calidad de la policía y, bueno, y los otros. ¿Qué se necesita desde el punto de vista del liderazgo? ¿Cuál es el perfil de un líder que quiere lograr estos resultados que estamos viendo que se logran en algunos lugares sí, en otros no? ¿Te refieres a un líder con una posición política, con una posición de Posición Estado? política, con una posición política, o puede ser Mira, incluso el mismo líder de la policía, que necesita ok. también voluntad política, porque él no se manda solo, pero en términos generales, el perfil de un líder que quiere generar este tipo de cambios y que los necesitamos, porque al fin y al cabo, cuando comienzas a ver estas comunas, y lo vimos nosotros, lo hemos vivido, tiene que ver con el liderazgo que estaba dentro de esa Bueno, organización. primero que todo, yo diría que tiene que ser líder, o sea, tiene que ser un líder positivo, y sabemos que un líder, entre otras cosas, reconoce el valor que pueden agregar elementos multidisciplinarios en un equipo de trabajo. La seguridad no es un tema únicamente de aspectos policiales, de aspectos militares, ¿ok? Es algo que va mucho más allá. Es algo muy, muy importante como para dejarlo nada más en esos dos segmentos que, ojo, valoro muchísimo, da un valor agregado interesantísimo a toda la gestión de la seguridad ciudadana en estos casos, pero que no es lo único, ¿ok?
cuando tú vas a desarrollar planes de seguridad ciudadana, tú tienes que incorporar temas de educación, tienes que incorporar temas de desarrollar cultura, de saber vivir en comunidad, ¿ok? Tienes que establecer planes de comunicación, tienes que establecer esos planes de educación inclusive desde las escuelas, irte a los diferentes niveles, desde las escuelas primarias, secundarias y universitarias, fomentar la figura del funcionario policial como alguien que se le quiere y se le respeta. Yo vi, fíjate y hago un receso, un paréntesis con esto, vi con mucha tristeza cómo en Chile, precisamente, unos funcionarios policiales eran agredidos físicamente por unos venezolanos que estaban allí, que nos dejaron muy mal a muchos de los venezolanos, porque estoy seguro que igual que pasa con cualquier nacionalidad, la inmensa mayoría de los venezolanos que están en cualquier parte del mundo son gente trabajadora, honrada, que se ha ido del país porque sencillamente quiere una mejor calidad de vida. Pero en este caso estábamos viendo unas personas que estaban siendo dos funcionarios o tres funcionarios policiales que estaban siendo agredidos. Y la actitud de las personas que estaban alrededor era de asombro, porque nadie se imaginaba ponerle la mano encima a un carabinero. Así Entonces, es. a mí me llama la atención en Colombia. En Colombia, tú te enteras cuál es el día de la Policía Nacional por la avalancha de reconocimientos que hace el ciudadano común mediante las redes sociales, en Twitter, por ejemplo. Entonces, eso es para tú pensar y para tú decir, oye, ¿cómo han logrado mantener y consolidar una imagen de un funcionario policial que dé confianza, que inspire confianza? Eso no se hace solo, eso debe de ser un plan de trabajo. Y entre otras cosas, tener una visión no tan cortoplacista. O sea, si yo soy un funcionario público y yo sencillamente voy a pensar en lo que yo voy a hacer para que mejore mi imagen política, para que mejore la opinión que pueda tener el resto de la ciudadanía de mí exclusivamente, soy muy miope. O sea, los planes de seguridad tienen que ser a mediano, a corto y a largo plazo. No importa que yo no vaya a estar en 4 o 5 años después. Y eso es lo que marca las diferencias en muchos países. Por eso es que tú ves, por ejemplo, en Europa hay funcionarios policiales o funcionarios en sistemas judiciales que hacen carrera, que son funcionarios de carrera, que no importa cuál sea el presidente, el gobernador o el alcalde que va a estar de turno, ¿ok? Tú vas a tener allí unas políticas claramente demarcadas que van a ser revisadas, por supuesto, a medida que van cambiando los escenarios, pero que se mantienen en el tiempo. Entonces, esos son parte de esos secretos. Por supuesto que esto es muy amplio, se nos iría todo el programa, pero esto es parte de lo que es clave para lograr una seguridad ciudadana que impacta también la seguridad privada. Alfredo, ¿te han llamado alcaldes, gobernadores, para que los asesores en estas áreas? Wow, ¿Y los has atendido? mira, sí he tenido la fortuna de compartir con funcionarios policiales, incluso de la Policía Nacional de Colombia, de Policía de República Dominicana, de interactuar con colegas que están en las policías de Brasil, de conversar con gente que está en la policía en Estados Unidos, en Chile, donde estás tú ahora, de conversar y tener como compañeros inclusive en actividades académicas con gente que está en Argentina con responsabilidades en cuerpos policiales. Eh, yo no me cierro ni me he cerrado jamás a cualquier consulta que pueda hacer un funcionario público. ¿Ok? Me niego a trabajar con partidos políticos porque lamentablemente la experiencia en nuestra región en general, en América Latina, no han sido buenas. Yo creo que es importante y formaría parte, fíjate, de esa pregunta que me hiciste antes. Es importante entender que si bien la política es una realidad en nuestros países, los aspectos técnicos, el conocimiento técnico tiene que estar de la mano. Y Sí, fíjate que me das pie que quizá, disculpa Mancio, me adelante algo, ¿no? Eh,
y es la necesidad que poco a poco se está haciendo evidente y se está trabajando sobre eso en el desarrollo de las habilidades blandas para quienes desarrollan actividades en, en seguridad público-privada. Claro, y fíjate que es que hay un tema y es que la seguridad no puede ser politizada, ¿sabes? Es un tema de Estado, es un tema que tiene que estar sobre la política, porque, bueno, porque tiene que ser así, porque el ser humano está por encima de la calidad de vida y la seguridad, y la vida está por encima de cualquier aspecto político en este caso. Y, y cuando los colocamos por debajo de, pagamos las consecuencias que pagamos, ¿no? Que al fin y al cabo la va pagando es el ciudadano. Así es. Y eso es todo un tema de comprensión ciudadana, además. Y entonces ahí entra esta área de educación que es fundamental. Bueno, y es a lo que te dedicas, además, ¿no? Parte de lo que haces tú es formación en todos los temas, en todas las, además de dirigir una institución en el área de educación. Ahora te tengo la pregunta de el $1.000.000. ¿Qué hace rentable tu liderazgo? ¿Qué hace rentable el liderazgo de Alfredo Juncosa? Depende de qué llames rentabilidad. Si lo llamas rentabilidad desde el punto de vista financiero o lo hablas como rentabilidad desde el punto de los objetivos que al final te planteas, ¿no? Pero vamos a hacer un conglomerado de las dos. Mira, definitivamente los resultados, cuando tú en parte de lo que hemos logrado ha sido establecernos objetivos que puedan ser alcanzables, donde esos objetivos se han establecido primero analizando nuestro entorno, ¿okay? Analizando la realidad de donde vivimos. Cuando digo de donde vivimos no me refiero únicamente a Venezuela, América Latina, y cuando vemos que cada vez más profesionales, tanto del área, primero del sector privado, definitivamente han sido los primeros que han manifestado su interés en irse preparando, en irse formando, en entender que la capacitación es, como decía un filósofo polaco, es cuestión de ponerse una camisa y quitársela casi que inmediatamente, ¿no? Porque en la medida que van cambiando los escenarios, cada vez más rápido la obsolescencia de la educación se hace evidente, ¿no? Y nuevas maneras de enseñar y de aprender. Pero también nos hemos conseguido con personas del sector público, con funcionarios militares, policiales, que se han querido ir preparando en temas de seguridad. Entonces, definitivamente, cuando tú ves esos resultados, cuando, por ejemplo, en los últimos 5 años podemos decir que hemos contribuido a la capacitación de 5.000 personas, tú dices, oye, ¿podemos hacerlo mejor? Sí, definitivamente, siempre podremos hacerlo mejor, pero hasta ahora creo que los resultados han sido positivos. Qué bueno, qué bueno. Alfredo, ¿quiénes fueron los referentes, tus líderes en tu infancia, adolescencia, cuando ya estabas más adolescente que niño? Mira, yo diría que yo he tenido la fortuna de que mi familia ha sido eminentemente matriarcal y eso es algo que, que se ha mantenido en el tiempo. O sea, si yo tuviera que hablar de grandes referentes en mi vida, inclusive presente, obviamente mi madre, mi esposa, mi hija, mi hermana, porque sencillamente de una u otra forma, cada quien con sus características han tenido sus valores, sus principios, sus modelajes positivos, sus errores como cualquier ser humano. ¿Okay? Entonces, definitivamente parte de esa mi abuela materna y me haces acordar de ese espíritu muy trabajador que tenía mi abuelo materno, un campesino de los Andes, de estos acostumbrados a trabajar la madera y a levantarse con las gallinas y a acostarse muy tarde trabajando y a ganarse todo con el sudor de su frente. Entonces,
creo que definitivamente han sido ejemplos que te han, de alguna manera, estando pequeño, te han inculcado esa necesidad de trabajar de manera honesta. Y María Daniela, tu hija, ¿te sigue como líder? Oye, sí, y es algo que bueno que me haces esa pregunta, que me llena de mucho orgullo. Eh, ella no vive acá en Venezuela, vive en los Estados Unidos y con frecuencia me escribe y me dice, papá, mira esto que logré, papá, mira estos nuevos estudios, papá, mira este emprendimiento. En estos días conversábamos y nos comunicamos todos los días de cualquier forma, gracias a las redes sociales que tenemos, pero en estos días me comentaba sobre un emprendimiento que quiere llevar adelante, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, de alguna manera, ¿ok? Obviamente no en mi área de especialidad, Vale, pero compartimos mucho esos éxitos que cada uno eh, va logrando y que los celebramos como nuestros. qué bueno. ¿Cómo está ella? Bien, bien, está muy bien. Bueno, como todo ser humano, un poco golpeado en un principio con el tema del COVID, de estar confinados, pero ya avanzando un poco más. Sabes que en Estados Unidos, para bien o para mal, lo han manejado de otra manera, y han tenido otras facilidades, ¿no? Entonces, de cierta forma, supo adaptarse a la situación y sacar el mejor provecho posible de las circunstancias. Alfredo, todavía no eres abuelo, todavía María Daniela no te ha hecho abuelo, ¿no? No, No, todavía no. está igual que yo, espera. Espero. ¿Qué edad tiene ya María Daniela? Wow, María Daniela ya tiene 31 años. Ok, sí, le lleva 4 años a Mancio, así que todavía tengo esperanza. Sí, claro. Vale, pero te quiero hacer una pregunta, porque piensa en los hijos de María Daniela Ok, cuando tengan 20 años, es decir, cuando tus nietos tengan 20 años, suponiendo que los tenga ahora ok. o pronto. ¿Cómo te gustaría o cómo serían los líderes que a ti te gustaría que viera como ejemplos y referencias tus nietos? Wow, mira, definitivamente eso es un reto, ¿no? Esa pregunta es un reto y quizá no de esa manera, pero sí me lo he preguntado, ¿no? Inclusive mi hijo Rubén, que estudia ilustración, ¿no? Y cuando, y lo pongo como ejemplo de allí para partir hacia otras cosas, ¿no? Cuando tú y yo estábamos pensando ingresar a una universidad o tomar estudios superiores, la inmensa mayoría de nosotros no pensábamos en ilustración, ¿ok? Porque era algo como, tú te imaginabas a alguien haciendo un suplemento, un cómics, hasta allí llegabas, ¿no? Claro, Pero no te imaginabas que alguien pudiera ganarse la vida como ilustrador, haciendo trabajos en 3D, o sea, haciendo películas, haciendo micros, etcétera, etcétera, ¿no? Y si vendiendo te, NFT. sí, entonces, si te das cuenta, no es tanto el tiempo que ha pasado para todos los cambios que se han dado y para ese nuevo joven que hoy en día forma parte de nuestro presente, ¿no? Eh, yo de verdad creo que con la velocidad en que se están generando los cambios, no puedo, ni siquiera me atrevo a pensar eh, qué tipo de joven vamos a tener de aquí a 20 años. Sí estoy definitivamente seguro que va a estar muy ligado a la tecnología, ¿ok? Pero eh, sí sé también, por otro lado, quizá ya para responder tu pregunta de manera más directa, que hay unos factores y unos elementos que deberían mantenerse, que aspiro que se mantengan, que son básicamente los valores positivos que deben guiar el comportamiento y la actitud de una persona que se pueda llamar un buen ciudadano. Eso en líneas generales no debería cambiar. Ojalá y así sea. Yo creo que mi respuesta a esa pregunta, que toda pregunta que yo hago aquí, primero me la respondo para que no me vayan a decir, ¿cuáles son los tuyos? Tú sabes. Eh, pero, pero yo diría que siempre tenga como eje transversal, como columna vertical, el hecho de que los seres humanos, como le toquen, siempre los vaya a dejar mejor que como los consiguió.
es decir, Así que los es, lleve a un lugar mejor. Llámese así es. tecnología, llámese como lo queramos llamar, llámese metaverso, llámese mundo astronómico, porque no lo sabemos, pero yo espero que mis nietos, cuando piensen en alguien, en seguir a alguien, que lo midan por la capacidad de llevar a la gente desde lo humano a un mejor lugar, de estar en un mejor sitio desde el punto de vista humano. ¿Okay? Es mi esperanza, probablemente me equivoco, pero por lo No, menos es no, la comparto Vale, plenamente. pana, llegó la hora de culmina la oración. Ajá. Este juego es muy fácil, facilito. Yo te voy a decir una Para frase. ti, No, para para ti ti que estás también. allá. Ajá, para ti también, te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta y ojalá y lo asumes a las entrevistas que tú haces. Yo voy a decir una frase y tú con 2 palabras vas a terminar la frase, ¿vale? Ok. Ok. La primera dice, una palabra que no debe faltar en el lenguaje del líder es, Optimismo y creatividad. las redes sociales son solo, Medios para acercarnos más. la mayor virtud, La transparencia. la humanidad grita líderes capaces de, Escucharlos. muy bien, pasaste con 20, fácil. Lo que Alfredo, pasa es que, Amancio, lo hablábamos antes de empezar el programa, es que tenía tiempo que no estaba del otro lado. bueno, eso es bueno, porque para que vivas en carne propia lo que tú le haces a tus invitados. Porque además, Alfredo, tienes que decir que tú tienes un programa de radio, en radio, Radio Caracas Radio, tenemos un Radio Caracas programa Radio. sobre seguridad, se llama Con Seguridad Radio. Lo realizamos todos los sábados, llevamos para ya hemos realizado 135 programas. Sí, casi, no, 2 años. En los 135 programas son más de 2 años, ¿no? Sí, más de 2 años. Cada uno son, sí, casi 3 años ya. Uh-huh. Conozcamos el Alfredo desde una pregunta que a mí me encanta. Uh-huh. Alfredo, un placer culposo tuyo. La comida. ¿Alguna en especial? ¿Alguna en especial? Oye, creo que soy de buen paladar para cualquier tipo de comida. Me gusta la comida china, árabe, criolla. Este, quizás hay ciertas excentricidades que quizás hasta por tabú cultural no las he probado, pero por lo general mm, soy de buen comer, me gustan las carnes. Y sobre todo esta pandemia me ha enseñado a valorar, apreciar y aferrarme mucho a la comida hecha en casa. ¿Cocinas? Sí, para los valientes que se atreven a probarla, sí. ¿Fuiste de muchas novias o de pocas novias? ¿Cuál es la próxima pregunta? No, no, realmente, no. Yo diría que más conservador. De hecho, si tú ves fotografías mías, por ejemplo, de muy pequeño, era el típico gordito de lentes de pasta gruesa, porque por Dios, en los años de 60 70 tenías que utilizar lentes de pasta gruesa. Claro. Este, y muy tímido, ¿no? Esa era un poco la imagen de esa época. Sigo teniendo los lentes, pero ya con la pasta más delgada. Y sigues siendo gordito y ya no eres tan tímido. Y sigo siendo gordito y ya no soy tan tímido. Comparte para la comunidad que nos está viendo, ¿qué aprendiste en la Cámara Junior que aún lo recuerdas y dices, gracias a la Cámara Junior yo tengo esta herramienta en mi mano? Liderazgo, definitivamente. Cuando, cuando supe que me invitaste, que para mí es un honor estar acá contigo, Amancio, y aprovecho de agradecerte la deferencia en haberme invitado. Eh, Definitivamente pensé en lo que era Cámara Junior, en lo que ha sido Cámara Junior.
y en aquellas personas que he conocido eh, mediante la cámara, ¿no? Principalmente primero con la interrelación de cámara en su momento y luego con personas que de una u otra manera he seguido conociendo, ¿no? Pero definitivamente el tema del liderazgo. El tema del liderazgo que tengo que admitir, marca un antes y un después y que ha logrado que a mí me permita alcanzar varios de esos que tú llamas éxitos de posesión en diversas organizaciones internacionales o que me ha permitido lograr una mejor comunicación con diferentes colegas profesionales y sobre todo evolucionar, ¿no? Evolucionar esa manera de ejercer el liderazgo. Pero definitivamente Cámara Junior es una tremenda escuela y digo es porque sigue afortunadamente desarrollando jóvenes en los temas alrededor del liderazgo. Indudablemente es algo que recomiendo a ojos cerrados. ¿Cuál de tu liderazgo ya personal desarrollado desde los diferentes ámbitos, cuál ha sido el lugar más remoto al cual te ha llevado tu liderazgo, Alfredo? Al lugar más remoto, bueno, Sí, tendríamos, y voy a explicar la pregunta sobre todo el tema remoto. Cuando digo remoto, no estoy hablando de un lugar geográfico muy lejano o escondido, más bien un lugar, puede ser, pero más bien un lugar donde dices, oye, yo jamás en mi vida me hubiese imaginado hablando aquí con 10 pemones sobre seguridad o sobre liderazgo o sobre, no sé, o jamás me imaginé sentado aquí entre Kofi Annan, no sé, y Margaret Thatcher aquí. Este lugar para mí es remoto en términos generales. Entonces, por ahí va la pregunta, ¿no? ¿Cuál ha sido el lugar ok, más remoto que te ha llevado? yo diría que viéndolo así definitivamente hay una experiencia académica y de networking que a mí me ha aportado muchísimo. Yo diría que para mí hasta el momento ha sido la experiencia académica más importante, que fue en el Centro William Perry de la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos, ¿no? Em, el hecho de poder estar allí en Washington, de poder compartir con gente con unas posiciones de responsabilidad a nivel incluso global, no solo dentro de los Estados Unidos, de hablar temas sociales, económicos, políticos, de hablar temas de educación y todo esto alrededor en un marco también de seguridad y de protección, ¿no? Y de defensa. Definitivamente fue una experiencia extraordinaria, ¿no? Conocer y compartir con personas que tenían posiciones importantísimas en el gobierno de los Estados Unidos y conocer sus puntos de vista sobre nuestra región, sobre nuestro país, sus propuestas a nivel global. eh, Fue una experiencia extraordinaria donde precisamente esa formación en liderazgo estoy totalmente seguro que fue decisiva para agregar valor, ¿no? Porque parte de lo que tú tienes que hacer es exponer, argumentar, analizar, tener un pensamiento crítico y exponer ante gente que tenía años luz de experiencia con temas muy particulares, pero que no tenías que sentir el más mínimo temor ni opresión en pararte y exponer tus puntos de vista, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Mira que hay desafíos en la vida, ¿no? Y a veces cuando estás ante esos, voy a colocar entre comillas, esos grandes en esas posiciones, te das cuenta que la gente es más humana de lo que uno cree. ¿Okay? Eh, Citando a la Cámara Junior y a líderes de la Cámara Junior, yo recuerdo muchísimo, eh, eso fue una lección de vida que nos dio Fernando Delgado, quien fue presidente nacional de la Cámara Junior de Venezuela en el año 97, y él, un hombre arquitecto, culto, probablemente callado, tímido, con un liderazgo muy preciso, ¿no? Y él era muy particular. Y recuerdo que nos dijo, Fernando Delgado nos dice, en una oportunidad hablándonos con los presidentes locales, yo era presidente local cuando él era presidente nacional, y dijo, miren, cuando yo me siento
minimizado por alguien, cuando me doy cuenta que es que viene alguien, yo me los imagino a todos esos grandes sentados en el baño haciendo número 2. Se tiene que sentar igual que como nos sentamos nosotros, se tiene que bajar los pantalones igual como nos bajamos nosotros, se tiene que limpiar igual como nos limpiamos nosotros. Así que a mí se me quita todo, ¿no? Y las veces que yo he estado en escenarios que he tenido la oportunidad de estar así, ese ejercicio nunca falla, ¿no? Y probablemente sean de las lecciones de liderazgo que tú dices, oye, pero ¿qué tiene que ver esto con el liderazgo? Y probablemente lo tenga que ver todo, porque usar ese tips, esa técnica, esa mirada, te puede cambiar las oportunidades del mundo, ¿no? Te puede cambiar la oportunidad por aquello, por ejemplo, de las cosas que han hecho los grandes osados al contactar a una persona que es la correcta para que generen los cambios necesarios. Alfredo, llegó el momento del liderazgo. Quiero que de manera anecdótica nos cuentes, para aprender de ti y de tu vida, un momento en tu vida de liderazgo memorable, ya sea porque actuaste como líder o ya sea porque eras el seguidor y la persona a que quisieras reconocer hizo algo que marcó tu vida, y lo recuerdas como un momento de liderazgo. Yo te pido por favor que nos narres y nos ilustres un momento de liderazgo en tu vida. Bueno, mira, definitivamente hay dos, pero voy a optar por uno de ellos. Fue un intercambio de una conversación un tanto extensa con Arturo Uslar Pietri. Ah, carajo. Estamos hablando del año 1979. Yo tenía 18 años, yo tengo hoy en día 60 años, tenía 18 años, y, y ver a Arturo Uslar Pietri en un evento que hacía una organización en Venezuela que se llamaba Pro Venezuela, que existía en la ciudad de Caracas. Por lo menos mi experiencia fue en la ciudad de Caracas, y para quienes nos escuchan de otras partes de América Latina, Arturo Uslar Pietri es uno de los grandes pensadores, eh, educadores, humanistas, filósofo, político, y digamos que una referencia de bien, referencia positiva para una inmensa cantidad de venezolanos. Yo creo que si hay uno de estos personajes que son factor común en que todo el mundo está de acuerdo, que ha sido un inmenso venezolano, ha sido Arturo Uslar Pietri. Entonces, para un joven Para los chilenos, para que de se den cuenta del nivel de Andrés Bello, ¿eh? Estamos hablando de más o menos estos mismos referentes, ¿ok? Andrés Bello aquí en Chile es un referente importante. El billete de mayor denominación tiene la estampa de Andrés Bello, un venezolano. Para mí fue una experiencia extraordinaria conseguirme a los 18 años de edad a alguien que ya de por sí para mí era todo un referente por todo lo que había escuchado de profesores, de familia, y de ver a esa persona allí tan cercana, ¿no? Y no solo conversamos unos temas muy particulares, sino el hecho de que tenía esa característica que tú acabas de mencionar. Esa persona que se veía tan lejana era un ser humano muy afable, muy abierto, muy cordial, obviamente revestido de toda una fama muy, muy bien ganada, pero el haber podido conversar con él de ciertos temas, los cuales en su momento entendí, pero que luego con el transcurrir del tiempo entendí mucho más sobre el comportamiento de nuestro país y sobre los ciudadanos venezolanos e incluso latinoamericanos. Para mí fue una experiencia clave, clave definitivamente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, creo que Alfredo se nos fue. Esa era el cierre de la pregunta final. Yo desde aquí le envío un abrazo al gran Alfredo Juncosa y le agradezco su liderazgo, lo que hace por nuestro país y por las organizaciones que lo contratan. Sigo cultivando su amistad y el aprender con él, de él
Ustedes están invitados, siempre bienvenidos a este programa Líderes Hablando de Liderazgo. Los invito a sumarse al canal, los invito a suscribirse a este canal y a compartir este tipo de conversaciones, a participar cada vez que puedan. Y muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.